fin de los tiempos, el hombre ha realizado una gran variedad de tareas para ganarse el pan. Al sudor de su frente lo denominó trabajo, ocupación retribuida, esfuerzo humano aplicado a la producción. El trabajo con el tiempo se fue estructurando para convertirse en profesión, empleo, facultad u oficio por el que se percibe una retribución. Desde afuera, algunos de estos empleos parecen muy sencillos, satisfactorios y bien remunerados. Otros, en cambio, se muestran complejos, extenuantes y mal pagos. Los invitamos a conocer y descubrir alguna de estas profesiones desde adentro. La gente entraba preguntando si hacíamos talonario de factura. Entonces, explicar que un estudio de diseño no es una imprenta. Y en ese momento es como que se me hizo complicado entender como para dónde podía llevar mi carrera. Bueno, mi nombre es Gabriela Giraudo y mi profesión es el diseño gráfico. Bueno, nací en un pueblo que se llama Arata. Cuando era chica me gustaba mucho dibujar, pintar. Las clases que tomaba particulares tenían que ver con cuestiones artísticas. Hacía danza folclórica y dibujo y pintura. Con respecto a cuestiones que tienen que ver con la escuela o el colegio, era como que mis materias preferidas estaban vinculadas a esas, justamente por ahí a lo artístico. Eran las horas que yo esperaba que llegaran y cuando todos estaban, que era más la hora del tiempo libre, yo estaba totalmente abocada en mi banco, quieta, haciendo todo lo que planteaba la profesora. Mis tiempos preferidos en el mes era esperar fin de mes o principio de mes para hacer todas las carátulas de todas las materias, todas dibujadas, todas pintadas y sentarme capaz que todo el fin de semana, mientras que otros elegían salir a jugar o hacer otras actividades, yo me quedaba encerrada haciendo todos los dibujos del mes de todas las materias, hasta de música, manualidades. Todas las materias tenían su dibujo alusivo a ese mes. No, era bastante personal, igual, es como que tampoco... yo era muy de mi espacio, de mis tiempos, muy de mi casa, era algo como personal, no era algo que lo hacía notorio para que otros vieran qué era lo que dibujaba, no, era algo mío. En el secundario, las bandas de música que me gustaba, me compraba los discos y dibujaba las portadas si tenían ilustraciones, trataba de hacer la réplica de esas portadas. Y me tomaba horas, días, meses, y bueno, tengo todo guardado, las portadas con los afiches. O sea, de esa época yo escuchaba música, me encerraba en mi habitación y dibujaba. Pero no era que después salía y mostraba qué era lo que había hecho, no, es algo como mío, personal. Me cuesta por ahí, sobre todo, mostrar algo mío a otros. Soy muy crítica, entonces siempre le encuentro un detalle, siempre le falta algo. Si le dedicara más tiempo quedaría mejor. Entonces prefiero no mostrarlo y tenerlo guardado como algo, como un momento, un instante mío, que sacarlo a la luz. Esas cosas nunca las mostré. En
realidad nunca me di cuenta. Sucedió medio como de casualidad. En realidad, bueno, mi grupo era muy reducido y un sector se iba a estudiar a Córdoba y otro sector a Buenos Aires. El que se iba a Córdoba era más el grupo de los varones y a Buenos Aires las chicas. Y bueno, yo quería elegir una carrera, pero en realidad no sabía qué, así que hice tipo un test vocacional, guía del estudiante, año 95, todas esas cosas. Y ahí me salió como que, bueno, daba para este perfil del dibujo. Entonces empiezo a ver las carreras y eso lo hice en Buenos Aires y la señora que me estaba guiando me dice, mira, hay una carrera, es bastante nueva, que tampoco me pudo explicar demasiado en qué consistía la carrera, creo que no la entendí, pero me pareció que estaba buena y me inscribí. Es más, de hecho mis padres no habían viajado mucho a Buenos Aires y yo tampoco, había viajado una vez antes, o sea que no conocíamos y me apoyaron en esta elección. Yo creo que en realidad ellos pensaron que era un capricho, que se me iba a pasar y bueno, y me apoyaron, me acompañaron. Es más, tengo una anécdota que es genial de hacer la cola con mi papá para esperar a inscribirme y que él me dijera, bueno, voy a ver porque debe faltar poco. Y era casi una manzana completa de colas y estuvimos todo el día esperando. Que nada, esos tiempos comparados a los de un pueblo, que es como la inmediatez, no podíamos creer. O tomarnos el colectivo y decir, ya debemos estar llegando, y bajarnos porque pensar que nos pasamos de largo y nos faltaban 45 minutos de viaje, y vos decís, ¿cuánto tiempo me voy a pasar viajando para llegar a la facultad? Y bueno, y después nada, empezar a incorporar eso como los tiempos también, ¿no? Tiempos para... Ahí aprendí a que viajar o mirar cosas te ayuda a crear o a empezar a incorporar ideas o acumular, es como si la cabeza fuera un disco rígido. Entonces, cuando viajaba en colectivo, en vez de pensar que perdía el tiempo, iba mirando y registrando y entendiendo colores, combinaciones. O sea, ya no miraba por mirar o pensaba que viajaba y perdía el tiempo viajando. Además, de hecho, mi idea es viajar cada vez más. Cuando esa cosa de que no se te cae una idea, que no es que no se te caiga, sino que si estás totalmente cerrado con tu trabajo, horas y horas enfocando la energía en eso, pareciera que la cabeza se empieza como a achicar. Entonces, por ahí para poder expandirla, una buena opción es viajar, airear, ver cosas, no importa dónde, así sea viajar de acá a Arata a ver a mi familia. Pero en ese trayecto lo que suceda, cada viaje va a ser una nueva historia. Así sea el mismo lugar, el mismo camino, y diferentes colores, diferentes días, y eso te ayuda a buscar nuevas opciones. Fui, me inscribí, todo, pero cuando conocí el espacio, que empecé a cursar en Ciudad Universitaria el CBC en Buenos Aires, cuando conozco el lugar,
A pesar de que me pareció enorme, súper frío, hay un aula que es la clásica, el chiste de todos diciendo, ¿sabés dónde queda el aula 301? Porque nadie lo podía ubicar, porque había entre pisos, cuando empezaban las clases siempre había un pizarrón con todas las cátedras anotadas y se juntaba toda la gente, te pisaban, ¿verdad? Para poder llegar a los aulas, llegábamos y anotarse, pero a pesar de todo ese caos, cuando se organizaba, que empezábamos a cursar, el lugar era increíble. Tenía cada aula todos ventanales y por lo general durante el día era luz natural y a la noche fluorescentes, o sea que era una luz para trabajo bárbara. Mesas enormes en las cuales entrábamos de a 6, o sea que la mayoría era mucho intercambio de ideas y trabajos de taller. O sea que teníamos 3 materias anuales y hacíamos toda experimentación en clase. Así que era ir con carpetas, cartulinas. Yo justo agarro una época de cambio bastante importante en la carrera que fue con la privatización y con la incorporación de mucha tecnología al país. La carrera venía orientada sobre todo de forma manual, era todo afuera, toda experimentación. Yo sé igual que ahora siguen con todo lo que es experimental, pero la computadora, digamos que ganó un terreno bastante importante. Bueno, yo estuve justo en el periodo de cambio, que también fue duro porque mi generación no había empezado la carrera ya incorporando la tecnología. Entonces tuvimos que aprender una carrera, incorporar una tecnología y lo que sabíamos hacer afuera, volcarlo adentro. Entonces cuando me dijeron, no tijera, cortá con el mouse, dije, ¿qué? Si yo con la tijera lo corto en 2 minutos y con el mouse tardo 2 horas. Hasta que, bueno, empezás a entender cómo es la herramienta, cómo podés fusionar, cómo podés hacer un montaje desde otro lado y no cortando nodo por nodo. Pero bueno, todo ese proceso lleva tiempo y años de estar sentada en la silla enfrente de un monitor, prueba y error. La carrera es medio eso. Cada trabajo se hacían colgadas, que eso era terrible. El presente lo tenías a partir de la colgada, o sea que si ibas a una clase y no colgabas, era ausente. Podías ir a entender el trabajo, a seguir el proyecto que venías trabajando, pero era un día de clase perdido. Y bueno, cuando hacíamos la colgada, el profesor pasaba, por lo general los grupos éramos cerca de 40 porque se reducían, y el profesor nos arruinaba, entonces ahí aprendí que es el día de hoy que me duele cuando un cliente me dice no me convence, y es como si el profesor dijera no, esto volvélo a hacer. Entonces digo, bueno, tengo que enfocarme en realidad de vuelta en la idea, por ahí de una forma más neutra, totalmente objetiva, mirarlo un poco más de afuera, porque a veces me apasiono tanto y me meto tanto en el proyecto que la termino embarrando. Porque decís, bueno, no, poder salir, observar y volver a entrar. Jealous of the rain that falls upon your skin. En realidad ahí adentro se vivía un aire que es el día de hoy que hasta lo extraño. De hecho, cuando me recibí, yo me recibí en el 2001 en un periodo bastante complicado y decidí volverme a mi pueblo. Pero en ese transcurso que me vuelvo y que ya había terminado la facultad y que bueno, estaba viendo a ver cómo resolvía esta nueva carrera que tenía, que
tampoco sabía para dónde salir, viajaba todos los meses a Buenos Aires. Seguía en contacto, así estuve durante 1 año y medio, que no podía cortar ese vínculo, y cada vez que viajaba me iba a la facultad. Y mis compañeras, que algunas todavía estaban cursando, que no habían terminado, y otras que ya habían terminado, y por ahí en Buenos Aires habían podido entrar en empresas, o ya estaban como encaminando su parte laboral y yo todavía no, yo volví a la facultad. Iba a la facultad porque en realidad hay algo que tiene el lugar, que es un espacio creativo, desde todo punto de vista. El buffet, que es justamente la parte central, apenas entras te chocas con el buffet, es un playón enorme y todas las librerías, que es en planta baja, de todas las librerías están alrededor, son todas mesas y la mayoría de la gente está terminando sus entregas ahí. Entonces se vive eso, la experiencia, se te derramó el café y resolviste ahí cómo solucionar el trabajo y entendiste que hasta quedó mejor que si le hubieras entregado la hoja en blanco como venía planteado. O sea, también el improvisar, el sacar esa parte creativa que hay, y ahí adentro se respira eso. O al menos ahora que pasó el tiempo y ya no siento la presión. Quizás ahora voy y veo a los chicos y están tensos. Yo respiro ese aire, o en ese momento respiraba ese aire, justamente porque veo como la parte interesante de la carrera. This world could give, and I told you when you left me, there's nothing to forgive, but I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say. These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling. Vuelvo en el 2001 a Arata con mi pareja. Empezamos a buscar trabajo y trabajos que surgían en el pueblo, que fue, por ahí es divertido ahora que lo pienso. Tomé unas horas en la escuela primaria y las horas eran de la materia de inglés, pero fue divertido porque yo enfocaba todo a... De hecho, el portero tuvo que buscar cartulinas, plasticolas, todo venía por el lado de la gráfica. Así que cada proyecto nuevo que salía o cada tema que se iba a dar, venía todo alusivo con cartulinas, fichas que se sacaban en inglés y en español. Y bueno, era todo un juego visual. Así que bueno, yo creo que por lo menos fue divertido. Era una táctica diferente de enseñanza que bueno, volcaba todo mi conocimiento gráfico en enseñar las materias. Así que bueno, eso fue alguna de las cosas que hice. I'm running still. Every voice cries inside my head. Forever drives into lights. Vinimos a vivir a Santa Rosa y ahí fue ya otro tema porque bueno, me encuentro con la cuestión de armar un currículum, llevarlo a diferentes lugares. No sabía muy bien a dónde ir porque
había terminado una carrera, pero no había ejercido previamente, así que había mucha teoría y poca práctica, y en ese momento es como que se me hizo complicado entender como para dónde podía llevar mi carrera. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose. Así que, bueno, nada, salir, entregar currículum y esperar a que alguien llamara, que no me llamaron. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Pero no había trabajo en nuestras profesiones y mucho tenía que ver con estas carreras nuevas, que no había como espacios tampoco laborales. Tampoco había tantas máquinas acá en Santa Rosa de impresión o de... había imprentas y todo, pero estaba todo más o menos dentro del rubro. Digamos que años posteriores empieza todo a encaminarse un poco más. Y en un momento dije, bueno, como que quería emprender algo desde otro lado, y tenía apoyo de mi pareja, de mi familia, de mis padres. Así que dije, bueno, si todos confían en lo que yo puedo lograr, tengo que creer que voy a poder. Together we will win it all. I am running, 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 ain't running from myself no more. I'm willing. Ahí surge la chaveta, lo armo, digamos, con una colega amiga, con Carolina Moldes. Nada, era lo que yo había anhelado, lo logro, hicimos una inauguración, vino de familia, divino. Lunes, 8 de la mañana, ya estaba ahí, abrí la puerta y ahí a esperar que no sucedía nada, obvio, porque en realidad la gente entraba preguntando si hacíamos talonario de factura. Entonces, nada, explicar que un estudio de diseño no es una imprenta. Ahí estuvimos un tiempo, después Caro emprendió otro camino. Si uno se queda esperando, se te pasa el tiempo y nunca te va a llegar nada. Así que, bueno, ahí usar el ingenio, a decir, bueno, a ver qué se puede proponer, qué se puede hacer. Ahí empezar a full, a enviar mail, a contactar gente, a ofrecer ideas. Dimos unos talleres asesorando a unas pymes de qué era el diseño gráfico, porque era importante que su empresa tuviera una imagen corporativa, un logo, si es un producto, un envase, lo indispensable de contratar a alguien que sepa el tema y no ponerse en su casa que el hijo le haga el dibujito de el logo de su empresa. Pero bueno, era una búsqueda constante y horas. Así que 8 de la mañana, a veces 11 de la noche, estaba ahí en la compu, mientras que si no enviaba mails o no trataba de contactar gente, llamando por teléfono, ofreciendo cosas, era experimentar y aprender en la compu cosas nuevas. Así que bueno, todo ese aprendizaje, digamos que llevó un tiempo y que ahora es como que, nada, comentar sobre el diseño gráfico es algo cotidiano. No considero que logré algo, o sea, creo que siempre me parece que es el principio de... Nunca ni considero que es el mejor ni el peor, es como que sigo creciendo junto con mi profesión.